Hola, soy Brenda Franco. Diego Ceballos. Y Cindy Bejarano. Y somos Nuevo Amanecer. Bueno, el tema de hoy es bastante curioso para muchos y se trata de los zombies. Pero antes de que iniciemos el tema, quiero invitarlos a que se suscriban y le den like a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, los zombies a mí me recuerda como las películas de terror, algo así. Sí, efectivamente es un tema que está como muy de moda, porque hay varias series, específicamente una que es la de Walking Dead. Pues yo particularmente no la he visto, pero sí tengo una persona conocida que la vio y en algún momento me hacía una pregunta acerca de los zombies. Entonces, pues en ese momento yo le dije, no, pues realmente no creo que un zombie o uno de estos seres te pueda morder y destruirte de esa manera. Le explicaba yo a esa persona que es una niña pequeña. Pero luego, como que me cayó el 20, así como dicen los mexicanos, y entonces yo le dije, no, sabes que sí, conozco zombies sobre la tierra. Y entonces empecé a hablarle de algo muy parecido a lo que hoy vamos a estar abordando en esta noche. Y los zombies de las películas son aquellos que no tienen ni alma ni su propia voluntad, ¿no? O sea, que andan como dominados por otros. Pues sí, precisamente estudiando este tema, pues les cuento que el término zombie viene desde la cultura de Haití, es como desde el espectro religioso, donde se dice que un brujo tenía la capacidad de volver a la vida a un muerto y este muerto quedaba bajo la voluntad de este brujo, teniendo que hacer pues todo aquello que el brujo designara. Generalmente esta palabra también ha sido usada para hablar de la esclavitud y de la opresión en el mundo, en la humanidad. Y pues dentro de las características que tienen los zombies es que ellos no tienen alma, que ellos también carecen de espíritu, y lo que más me llamaba la atención y es que ellos aparentemente tienen facultades de estar vivos, pueden moverse, pueden aparentemente sentir deseos de comer, especialmente desean pues a otros seres humanos, pero realmente no tienen la facultad de un ser vivo, no pueden sentir emociones, no pueden realmente disfrutar de esta vida. Es como una hambre insaciable, algo así. Exacto, esa es la palabra. Y como tal, los zombies entonces están... Otra vez, como tal. Y como tal, el origen de los zombies se dan en Haití. Los haitianos es que utilizan un tipo de vudú precisamente para hacer que un muerto vuelva a la vida y hacerlos sus esclavos, como nos estaba diciendo nuestra compañera Cindy acá. Pero vemos que entonces lo que utilizan son magias negras, prácticas ocultistas, para tomar supuestamente la voluntad de una persona que no tiene vida. Y al parecer se dice, de acuerdo a la historia, de que este vudú, esa práctica que ellos hacen, pues da un tipo de resultado porque ellos se pueden mover, pues tienen como la forma de saciarse en cuanto a su alimento y no tienen ninguna facultad humana. Pero entonces eso es lo sorprendente. ¿Hasta dónde es cierto esto de que pues los zombies puedan tener, digámoslo así, ese tipo de facultades como si estuviesen vivos y que fuesen sacados precisamente del llamado ultratumba? Es que yo pienso, con respecto a lo que leí, y es que, o sea, eso es un mito, ¿no? Entonces, es como una idea que tuvieron esta comunidad de querer representar como la esclavitud que muchos pueblos viven, de que de pronto los seres o las personas que tienen poder llegan a dominar a otros. Entonces, surge desde el tema de la esclavitud. Entonces, ¿cómo entra la esclavitud al hombre desde el principio? Y eso es súper importante aclararlo, ¿no? Porque el tema de los zombies es meramente mitología. Y obviamente como es un tema del ocultismo, pues despierta el interés de muchas personas. Pero precisamente lo vamos a utilizar en esta noche para abordar acerca de lo que tú nos comentabas, de esa esclavitud de la humanidad. Porque muchos de nosotros tal vez no experimentemos directamente una muerte física, pero sí muchas veces vivimos como esclavos de otras personas, de situaciones, de cosas que tienden a enseñorearse sobre nosotros. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que por la intención de entrar a un parche, a un grupo, de ser aceptados,
pues entonces ellos terminan siguiendo como la masa, como dice el dicho tan popular, ¿no? A veces con los dichos yo soy como el chapulín, si algo me corrige, pero es como que, ¿cómo es que es? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Va la gente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde Bueno, va Vicente? El que anda en la miel, alguito de le unta. Bueno, esa era la idea. Entonces los chicos empiezan con esa onda de que yo quiero hacer parte de ese grupo y entonces me vinculo, no sé qué. Y lo que pasa es que terminan siendo súbditos de esos líderes que los llevan muchas veces a hacer cosas que ellos no quieren hacer o que son indebidas, pero simplemente porque necesitan pertenecer, terminan haciéndolo. Otras personas, por ejemplo, también son esclavas de hábitos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo tomo cuando yo quiero, pero cuando no quiero tomar, yo lo dejo. Pero resulta que cada fin de semana llegó el viernes y empiezan, pero como que no me hago. Ya les da el sabor. Ya empiezan a sentir el olor de la cerveza y empiezan como ese deseo y terminan siendo llevados nuevamente a consumir alcohol. Pero entonces ahí nos preguntamos si realmente yo domino el consumo del alcohol o el alcohol tiende a O dominar. las amistades que tanto influyen en este tema. Y vemos que la parte del dominio está hasta en el cuento de la informática, porque también cuando se dice que hay una computadora por ahí sin servicio, sin algún tipo de uso, entonces ¿qué es lo que hacen? Utilizan esto para meter software que traiga algún tipo de troyano para infectarlo y precisamente poder utilizarlo en cosas que son ilegales, en cosas que no son, digámoslo así, buenas moralmente. Entonces, este es el tipo de zombie que vemos también en la parte de la tecnología. Y como vemos también que por medio de la tecnología, muchos niños, adolescentes, jóvenes y aún personas adultas ya se comportan como unos zombies porque se dejan llevar por el tiempo. O sea, no saben dominar el tiempo de la tecnología, sino que la tecnología últimamente los domina a ellos. Por favor, cuéntenos si ustedes han sido o han tenido viva esa experiencia que andan con el celular así y pum, se tropiezan o algo le ocurre por andar. Partiendo el otro día, es una persona de corta edad, es un niño, pero resulta que en el momento en que se fue el internet, este niño empezó a llorar y yo quiero el celular y yo quiero la tablet y era como que se veía que realmente necesitaba ese dispositivo para sentirse tranquilo y feliz. Entonces, ¿cómo un niño tan pequeño puede llegar a ser tan dependiente de estos aparatos? Entonces, también ahí podríamos hablar que es un modo zombie, ¿no? Cuando realmente a veces uno está conectado al celular y la mamá le está hablando y uno como que ni por las curvas, no que yo lo haga, pero lo he visto. O estás en otro cuento y te olvidas que todo el mundo alrededor existe. No, y lo complicado es que es como aprender a no ser controlados por otros. O sea, ese tema es bastante inquietante y bastante interesante porque muchos de nosotros a veces no tenemos autocontrol y nos comportamos de alguna manera como zombies. Entonces hay muchas áreas en la vida donde uno puede identificarse que puede estar viviendo como muerto, por decirlo así, sin tener esa capacidad y ese dominio propio de tomar alguna decisión. Y cuando se hablaba sobre el tema de la informática y cómo existen zombies, o sea, virus llamados zombies troyanos, que llegan a las computadoras y vemos cómo todo ese tema es para dañar, es para destruir. O sea que en ningún momento de nuestras vidas, cuando la persona se pueda sentir como zombie, o sea, no es para bien. O sea, va a traer un fin de esclavitud, un fin de desperdicio de tiempo, de pérdidas, de descontrol en la vida de la persona. Exacto. Yo creo que es como que se pierde también el equilibrio y te pierdes tú mismo en eso de seguir a otros o de ser esclavo de aquello que te domina. Por ejemplo, yo también estuve, perdonen que les cuente tantas anécdotas, esa es la idea. Estuve trabajando con algunas personas de las barras y entonces pues a mí me parecía así súper confrontante escucharlos a ellos porque tenían una convicción tan grande con respecto a su barra, a su parche, a su equipo, y había algunos que decían, a mí no me importa si yo tengo que dejar mi trabajo, pero yo tengo que ir a acompañar a mi equipo el día que juega.
Incluso uno de ellos dijo, yo dejé mi trabajo porque no me querían dar permiso para ir a acompañar al equipo. Y cuando uno va profundizando un poco más en ese contexto del barrismo, son adolescentes y jóvenes que empiezan a llegar a las barras, muchos de ellos con familias disfuncionales, donde hay unos vacíos en ellos, y terminan siendo aceptados por estos grupos, y así mismo entonces se convierten como en su familia. Y al ser su familia, ellos terminan sometiéndose a lo que este clan o este grupo diga. Y pues precisamente cuando vamos a la palabra del Señor, pues Jesús mismo llamó a aquellas personas que no creían en Él, los llamó muertos, ¿verdad? Jesús dice la historia que un día pues habían unas personas que querían seguirlo, y entonces Él le dijo a uno de ellos, sígueme, y Él le dijo, déjame que yo vaya primero y entierre a mi padre y luego te sigo. Este hombre realmente quería seguir a Jesús porque lo amaba, aparentemente, según entendemos en el texto. Pero resulta que Jesús le dijo algo que a mí me llama la atención y que tiene mucho que ver con los zombies, ustedes me dirán qué les parece, y es que Él les dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, un muerto no puede cargar otro muerto. Pues ahí fue que yo me imaginé con el contexto de la anécdota que les conté al principio, me vino esa palabra y yo dije, pues sí, hay muertos, que hay personas que están muertas, pero aparentemente hacen funciones de vivo. Porque mientras nosotros no creemos en Jesús y no hemos recibido esa vida que viene de Él, pues vamos a simplemente estar como respirando, pero sin poder disfrutar realmente de una vida abundante, de esa paz, de ese gozo y de esa libertad que solo Cristo nos puede dar. Precisamente en esa anécdota que tú estás contando, Jesús lo que le quiso decir a este hombre fue eso: tú ya has conocido la luz, tú ya me has recibido, entonces sígueme. Tu familiar no ha conocido a Cristo. En sí, este hombre no quería ir a enterrar a su papá. Él lo que quería era vivir un tiempo prudencial hasta que le llegara la muerte de su padre. Eso es lo que el contexto quiere decir. Entonces, como Jesús, Dios, lógico acá en la tierra, Él le pudo discernir esto de este hombre y le dijo, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿En qué sentido? Aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no han recibido la vida eterna, aquellos que no han encontrado el sentido de su vida, bien, por eso andan como muertos en vida. Le quiso decir, nuevamente les repito, tú ya tienes la vida. La palabra de Dios dice de Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por medio de Él. Entonces, por eso lo quiso guiar. Tú ya tienes la vida, permaneces donde debe estar la vida. Cuando le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, le estaba diciendo, deja que ellos sigan su vida, que ellos sigan su plan de vida, no que no llegara la salvación hasta ellos, porque Jesús, siendo Dios, iba a hacer que hubiese otra situación para que ellos pudiesen ser alcanzados también y dejasen de ser zombies. Sí, fue un tema como de prioridad, ¿no? De prioridades. Mirar a ver en qué prioridades está Cristo en nuestra vida. Porque ya sabemos, o lo que podemos aquí como concluir, es que Cristo es la vida. Solo sin Cristo andaríamos sin vida. Pero ¿en qué momento también surge una pregunta con base a todo esto? ¿Cómo una persona puede identificar si está viviendo como muerto o realmente está viviendo la vida de Cristo? Pues precisamente hay muchas personas, puede surgir la pregunta, ¿alguna vez te has sentido como zombie? Entonces hay muchas personas que andan de esta forma. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en su vida que les lleva o les arrastra, como se dice así muy fuerte, a que anden como sin sentido, no le encuentran el sentido a sus vidas. Si quieren lograr un éxito como lo hablábamos en el programa anterior y no lo logran, entonces eso apaga sus vidas. No hay una orientación, no hay un enfoque. Bien, las decisiones también que toman, decisiones erradas, les hace andar, digámoslo así, otro ejemplo muy brusco, como el caballo sin cabestro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el caballo que no tiene cabestro? Se desboca, como dicen por allí, no hay quien oriente su vida. Es necesario entonces, por las decisiones que toma una persona, es necesario parar, dar, digámoslo así, como un tipo de respiro y darse cuenta que hay alguien que quiere orientar su vida.
De hecho, ahora que estamos hablando de la palabra de Dios en la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo vivientes para siempre. Bien, pero hubo una desobediencia allí. Cuando el Señor le dijo que podían disfrutar de todo, menos del tipo de árbol que no podían comer. Muchos lo ven de una forma egoísta, pero entonces el Señor sabía qué era lo que iba a suceder allí. Y se les despertó la curiosidad a estos que tenían la vida plena y se dejaron arrastrar precisamente por un zombie, digámoslo aquí, que en este caso sería la serpiente, quien indujo a la mujer, le dijo, realmente si tú comes te vas a dar cuenta de muchas cosas que tú puedes disfrutar. Y pues sí, era cierto, y cuando ella comió se dio cuenta que estaba desnuda. Pudo vivir su vida sin ningún tapujo, pudo vivir su vida sin ningún pudor y eran felices. Pero cuando comieron de ese fruto del árbol de la vida, del bien y del mal, entonces se dieron cuenta que tenían que hacer otras cosas. De allí que muchas cosas no es que sean pecado, sino que lo hacen pecado. ¿Por qué? Por la desorientación de la persona. El Señor, por eso es que el propósito desde un inicio fue que viviéramos eternamente y para siempre bajo obediencia. La desobediencia nos hace desenfocar y andar como zombies. Y vemos que a partir de esa decisión que ellos tomaron de dejarse morder por esta picadura de la serpiente, por decirlo de alguna manera en la terminología que estamos hablando, pues entró al mundo la muerte espiritual, vino la pobreza, vino también la enfermedad y todo lo que hoy día vemos es producto de esa decisión que ellos tomaron y que ha pasado de generación en generación. Pero con respecto a la pregunta que tú hacías, yo creo que la Biblia dice algo claro y es que por los frutos los conoceréis. Entonces, si el fruto que hoy tienes en tu vida no es lo que tú esperas, si vives en angustia, en desesperación, si sientes que la vida no tiene propósito, si realmente sientes que los caminos que estás tomando realmente no edifican a tu vida, entonces eso es una señal que realmente no estás viviendo la vida que Jesús quiere darte. Y aunque nosotros no podríamos explicarlo literalmente, sí se experimenta una nueva vida cuando nosotros venimos a Jesús. O sea, de pronto si alguno era supremamente depresivo, que por nada se entristece y no quiere salir, deja de comer, se encierra en sí mismo, cuando nosotros conocemos a Jesús empezamos a darnos cuenta que todo eso empieza a ser removido, como lo veíamos ahora 8 días en el podcast anterior, que si no lo han visto, por favor ingresen y lo ven. Entonces, publicidad política, ¿cómo es que es? Publicidad política pagada por no amanecer. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Bueno, entonces que esa persona empieza a experimentar la paz. Entonces, creo que la vida en Jesús nos lleva a eso, a experimentar un fruto, como dice la Biblia, de amor, paz, gozo, paciencia. Jesús dijo algo que es clave en este tema, y es que Él dijo que todo aquel que es esclavo del pecado, que todo aquel que practica el pecado, es esclavo de él. Es decir, que hay algo superior que lo está dominando. En otras palabras, esta persona viene a ser como un zombie, alguien que aunque cree que puede dominar sus malos hábitos, realmente no lo puede hacer. Y me gustaría que leyéramos Efesios. Tenaz, eso, para allá iba. Precisamente estamos conectados. Tenaz lo que estás diciendo porque se conecta con lo que dice la palabra de Dios aquí en Efesios, que está diciendo Jesús y se lo vamos a compartir. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, antes ustedes estaban muertos para Dios, ¿bien? Pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus, y domina a las personas que desobedecen a Dios. Precisamente porque, digámoslo así, se entra en este estado de zombie por la desobediencia, porque vivían en pecado. Pero entonces hay una solución que el Señor nos está dando ahorita. Así como Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ahí nos está diciendo que Él da nueva vida. ¿Listo? Y es una vida en Cristo Jesús, una vida en Él, es una vida abundante como tú estás diciendo y una vida que tiene sentido. No, perdón, recordemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Y muchas personas dirán, pero ¿cómo? Muchas personas pueden no sentirse zombies, porque muchos dirán, no, están locos, como que yo zombie, o sea,
y es real. Muchas veces nosotros no nos sentimos zombies, pensamos que tenemos todo controlado y no logramos identificar esa parte. ¿Saben por qué? Porque nuestro espíritu no ha vivido. Y eso es lo que Dios quiere, que no solo vivamos en nuestro cuerpo, en deleitar nuestro cuerpo, y que tener cuidado con eso, porque muchas personas se hacen esclavas de su propio cuerpo, como se obsesionan con operaciones, en verse cada vez más lindos, lindas, bueno, en sí, muchas otras cosas. En su alma, lo que tú hablabas, el tema de las tristezas, de las emociones, el tema de los noviazgos, de las relaciones sexuales, muchas cosas de esas nos pueden hacer esclavos. Pero ¿cómo podemos dominar el cuerpo y el alma? Justamente por el espíritu, y el espíritu que Dios pone en nosotros. Su Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a tener el control de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Todo nuestro ser completo, como también lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz, porque eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros contemplemos esa paz de parte de Dios, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Guardar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu gobernados por Dios. Sí, así es. Muy interesante. Pues sí, es salir de ese gobierno, de ese espíritu del que nos hablaba Efesios, que gobierna los aires y que mueve a todos los que le desobedecen a Dios, y empezar a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que realmente lo que va a traer a nuestras vidas es lo mejor. Y yo creo que para concluir es eso. Realmente es identificar a quién estamos siguiendo, o qué es aquello que nos tiene esclavizados, qué es aquello que ha traído muerte a nuestras vidas, ¿verdad? Y empezar a determinar por hacer lo que este joven fue invitado a hacer, volviendo al contexto inicial, y es seguir a Jesús. Dejar que los muertos entierren a sus muertos, pero que tú seas de aquellos que dicen, yo quiero seguir la vida, yo quiero seguir a Jesús, porque te aseguramos que en Él no solo tendrás una vida abundante aquí, sino vida eterna. Entonces, pues yo creo que ya vamos finalizando, tendríamos mucho más para hablar, pero pues ya será en la siguiente oportunidad. Y que entiendan esto, como ustedes ya dicen, para concluir, el mismo Jesús dice en su palabra, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, dejará de ser un zombie. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos nuevamente para que el próximo viernes no se pierdan un gran testimonio que vamos a tener aquí, un invitado especial que va a testificar de esa luz, de ese nuevo amanecer que ha tenido en su vida. Así que no se lo pierdan, no olviden darle like aquí abajito y conectarse con todas nuestras redes sociales. Bye. Chao.